Buenas noches. En nombre del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de nuestra universidad y de CICEPA, quiero darles la bienvenida a esta actividad que es la de la conferencia magistral de nuestro 14º Encuentro de Derechos Humanos. En esta ocasión estamos particularmente contentos y agradecidos de contar con la presencia para esta conferencia magistral del profesor Max Cameron, quien va a desarrollar el tema titulado El retorno de la oligarquía en América Latina. La forma como vamos a desarrollar esta sesión va a ser la siguiente. En primer lugar, vamos a tener el gusto de escuchar las reflexiones del profesor Cameron sobre el tema ya mencionado. Y a continuación va a haber dos comentarios a esa conferencia. Uno de esos comentarios será el que haga la profesora Carmen Ilizarbe, directora de CICEPA, y el otro comentario estará a cargo mío, trabajador, investigador en el Instituto de Democracia y Derechos Humanos. La conferencia del profesor Max Cameron durará alrededor de 40 minutos. Carmen y yo haremos comentarios de alrededor de 15 minutos. Después de eso vamos a pedirle al profesor Cameron que haga alguna reflexión o alguna reacción a lo que nosotros podamos comentar, y durante los momentos finales de la sesión personas del Instituto de Democracia y Derechos Humanos van a recoger algunas preguntas escritas que deseen hacer algunos de los miembros o integrantes del público para también las reflexiones adicionales del profesor Cameron. Comienzo, antes de darle la palabra a nuestro invitado y reiterando el enorme agradecimiento que sentimos por la visita, presentando brevemente su hoja de vida. El profesor Cameron es profesor de Ciencias Políticas y director del Centro de Estudios de Instituciones Democráticas de la Universidad British Columbia en Vancouver, Canadá. Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de California en Berkeley. Se especializa en estudios de política comparada con enfoque en constitucionalismo y democracia. Sus dos últimos libros, Political Institutions and Practical Wisdom, publicado en el año 2018, y Strong Constitutions, ambos fueron publicados por Oxford University Press. Como parte de la red de investigación de la democracia andina, el profesor Cameron publicó Democracia en la región andina, diversidad y desafíos. También ha escrito sobre diversos temas como Latin America's Left Turns, el giro hacia la izquierda de América Latina, redactado con Eric Hershberg, The Making of NAFTA, The Peruvian Labyrinth, y Democracy and Authoritarianism in Perú. El profesor Cameron ha enseñado en Carleton University, en Ottawa, en Yale University y en el Colegio de México. Entre los años 2011 y 2012 fue investigador distinguido en el Peter Wall Institute for Advanced Studies en la Universidad de British Columbia, y en el año 2013 recibió el premio Killam por excelencia en la enseñanza. Es director fundador de la Escuela de Futuros Legisladores en la Universidad de British Columbia. Profesor Cameron, le dejo la palabra. Muchas gracias al Instituto de Democracia y Derechos Humanos por la invitación de estar con ustedes y a todos ustedes por su presencia. Es para mí siempre un gran placer y un gusto estar en la Universidad Católica de Perú. Es una institución con la cual he tenido una relación durante muchos años. Incluso conocí a mi esposa en este mismo lugar. Así que una relación sentimental fuerte con la institución.
vivo memorias muy románticas cuando camino por, sobre todo, la biblioteca y la cafetería de sociales. Hoy día tengo 3 alumnos que son de la Católica, que han venido a estudiar conmigo en Canadá. Así que es para mí como un segundo hogar y siempre un placer estar con ustedes. Bueno, antes de empezar la ponencia, quería hacer un experimento. Es algo que me gusta hacer en distintos contextos, un poco para ver, para mostrar algo que me parece importante. Voy a decir una palabra. Y les pido que ustedes me digan lo primero que piensan cuando digo la palabra. Grítalo nomás. No piensan, no esperan, no consultan. Dígame qué es lo que piensan cuando digo esa palabra. Y les voy a pedir a Carmen y Félix que me ayudan en captar lo que ustedes digan. Un poco porque es difícil escuchar todo a la vez. Pero voy a decir la palabra ahora. ¿Están listos? Ok, ya viene la palabra. Los políticos. Estuvo fácil, ¿no? Estuvo bastante fácil. Hay consenso. Corruptos, ¿no? Yo creo que corruptos es la palabra más que se ha escuchado. ¿Qué otras palabras? Yo no escuché mucho más de eso. ¿Alguna otra palabra que no era corrupto? Ladrones. ¿Miente? Miente. Demagogia. Malo. Incapaces. ¿Qué otra? Antipatriotas. Ineptos. Antipatriotas. Abuso. Sin vergüenza. Siguen. Es una terapia, ¿no? Y anoche llego y en el taxi del aeropuerto estamos escuchando el radio y me entero que hay una marcha ante el Congreso de gente pidiendo que no haya reelección indefinida, ¿no? Que obviamente demuestra el gran malestar que hay hacia la política. Y yo creo que, aunque quizás la palabra corrupta aparece más en este lugar que en algunos otros donde yo he hecho ese experimento, es básicamente, escucho lo mismo en todas partes donde hago esta pregunta. Y yo creo que la política es desprestigiada, está mal vista, es vista como algo muy sucio en todas partes. Y obviamente hay buenas razones. Yo no voy a decir que está mal lo que han dicho ustedes. Está muy bien dicho. Pero, sin embargo, hay que llamar la atención al hecho de que, bueno, les pregunto, ¿cómo vamos a conseguir la justicia social? ¿Cómo vamos a construir sociedades más equitativas? ¿Cómo vamos a defender los derechos humanos? ¿Cómo vamos a aplicar políticas para evitar el cambio climático? O sea, ¿cómo vamos a enfrentar cualquier de los grandes retos colectivos que enfrentamos sin hacer política? ¿No? O sea, la política, por más sucio que nos parece, en realidad la política es algo necesario. Y una parte del esfuerzo que yo he hecho en los últimos años es tratar de insistir que es haciendo política que construyamos los bienes comunes en cualquier sociedad. Entonces, en el trabajo que hago en mis investigaciones, he trabajado mucho sobre el tema de la sabiduría práctica como un elemento de la política. En mi enseñanza he formado una escuela para políticos en Canadá. Y en mi vida de ciudadano trato de apoyar esfuerzos de reforma democrática en mi país. Porque yo creo que la política hacer política
es esencial para conseguir cualquier bien común que podríamos querer como una sociedad. Entonces, hoy día voy a hablar del tema de oligarquía. Y el propósito de eso es justamente tratar de diagnosticar un problema que existe en nuestros sistemas democráticos, no solamente en el Perú, sino en muchos países, incluso en Canadá, para poder ver cómo podemos fortalecer la democracia, no solamente como sistema electoral, sino como una manera de hacer política que nos permite construir bienes comunes. Entonces, lo que quiero hacer es 4 cosas. Primero, hablar de la crisis de representación, que creo que es evidente, existe en el Perú, pero en muchos países, no solamente en América Latina. Segundo, proponer que la idea de oligarquía todavía tiene vigencia. Tercero, analizar la relación entre oligarquía y populismo. Y finalmente, tratar de plantear la idea de que la oligarquía hoy en día tiene un rostro neoliberal. Son 30 años desde las transiciones democráticas en América Latina. Y desde casi el principio, los analistas han identificado algunos problemas en los sistemas democráticos de la región. El gran politólogo argentino Guillermo O'Donnell hizo un diagnóstico en los años 90 sobre la democracia, lo que él llamaba democracia delegativa. Guillermo insistió que los nuevos emergentes democracias en la región tenía por lo general sistemas electorales, componentes electorales que funcionaban, pero muchas veces faltaba lo que él llamaba la fiscalización horizontal. No había pesos y contrapesos. La representación era frágil, era débil. Elegimos líderes, delegamos a los líderes el poder de tomar decisiones en nombre del pueblo sin intermediarios, sin preocuparse por la legislatura, los partidos políticos de la oposición y a veces incluso el poder judicial. Había un Estado de Derecho débil y entonces la ciudadanía, él decía, era de baja intensidad. Hubo una falta de ciudadanía activa y él planteó la idea de que los ciudadanos deben ser agentes, deben participar en la política de una manera activa. Después, en la década de 2000 en adelante, por el surgimiento de gobiernos populistas radicales como Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, también los Kirchners en Argentina, Lula en Brasil, ¿no? Hubo una discusión acerca del populismo y muchos autores dijeron que el populismo era algo negativo para la democracia y que incluso el populismo puede llevar a la destrucción de los regímenes democráticos. Y entonces el debate pasó de ser acerca de democracias delegativas al autoritarismo electoral. Y evidentemente Fujimori en los años 90 fue un ejemplo muy bueno de qué cosa era un régimen electoral, pero autoritario, ¿no? La tesis del autoritarismo competitivo que planteó Steve Levitsky y Lucan Way, por ejemplo, cobró mucha importancia y ha sido utilizado mucho en el debate. Al mismo tiempo hubo un esfuerzo notorio de muchos países de promover la participación directa e institucionalizada en la política a través de innovaciones como presupuestos participativos,
consejos comunales, iniciativas ciudadanas, autonomías indígenas. Y estos se veían en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador. Entonces hubo, y algo que me parece notable es que estos esfuerzos de promover la participación eran más fuertes justamente donde la crisis de representación era más obvio, ¿no? Donde había colapsado el sistema de partidos políticos. En el caso de Ecuador, mucha inestabilidad. En el caso de Bolivia, el sistema de partidos políticos en crisis. En Venezuela, la ruptura del pacto de punto fijo, ¿no? Entonces, evidentemente, la participación era una forma de tratar de llenar ese vacío. Entonces, yo en el último año acabo de dictar clases sobre crisis de la democracia y algo que me ha llamado mucho la atención es que el debate hoy en día creo que es un poco acerca de la relación entre populismo y oligarquía. Si tú revisas la literatura hoy en día, se encuentra mucha gente hablando de la tensión entre populismo y oligarquía. Por ejemplo, hay un artículo de Dan Slater sobre llama Democratic Careening. Y Sherry Berman, me gusta la frase que he tomado de un artículo reciente de ella, dice: si bien es cierto que la democracia sin los contrapesos del liberalismo puede degenerar en mayoritarismo excesivo o populismo, también es cierto que el liberalismo sin democracia puede deteriorar en oligarquía. Entonces, yo creo que en el debate hoy en día nos estamos empezando a dar cuenta de que sí el populismo es un problema, pero si el populismo es un problema, el populismo casi siempre es una respuesta a tendencias oligárquicas, es decir, tendencias de exclusión política en los regímenes políticos. Incluso hay un libro muy simpático que acaba de publicar Joe Foweraker con el título Polity, donde él dice que hay un sincretismo de populismo y oligarquía en la mayoría de los regímenes políticos de América Latina. Yo creo que es un planteamiento interesante. Quizás se puede decir que mientras en el siglo XX las oscilaciones entre populismo y oligarquía generó cambios de regímenes políticos, ¿no? El populismo emerge como reacción al Estado oligárquico excluyente, promueve movilizaciones sociales para un proyecto de desarrollo nacional y popular que genera otra reacción autoritaria en los años 70, para luego entrar en la etapa de apertura democrática en los 80s, pero también la aplicación de políticas neoliberales. Hoy en día, la oscilación entre populismo y oligarquía ocurre dentro de regímenes democráticos. No pone en peligro, por lo general, no pone en peligro la vigencia de la democracia. Las democracias son bastante estables en general, con notorias excepciones, como Venezuela, como Honduras, como Nicaragua. Pero en general, la oscilación entre populismo y autoritarismo ahora ocurre dentro de sistemas democráticos. Entonces, el reto para nosotros de aquí en adelante, me parece, es cómo promover una ciudadanía más activa, cómo fortalecer mecanismos de representación y cómo construir estados de derecho que permite la construcción de democracias que no tienen esa fuerte tendencia oligárquica. Voy a pasar ahora brevemente a la parte teórica. Voy a hablar un poco de la filosofía de Aristóteles. Puede parecer como algo muy lejos del tema, pero en realidad no lo es. A mí me gusta Aristóteles por muchas razones, pero algo que me parece muy interesante de su análisis de la política
es su forma de clasificar sistemas políticos. Aristóteles era el teórico que inventó la clasificación de sistemas políticos, que fue el más importante durante casi 2 milenios, ¿no? O sea, desde 400 antes de el nacimiento de Cristo hasta el siglo XVIII, básicamente su teoría de regímenes políticos era quizás el más discutido, más conocido. Y lo que planteó Aristóteles era de que hay 3 tipos de sistema básico. Gobierno de uno, que es monarquía, de varios, que es aristocracia, o de muchos, que puede ser una democracia constitucional, pero estos sistemas pueden ser corrompidos si el líder es uno, y es un monarca, si el rey gobierna en su propio interés y no en el interés de su sociedad, el rey es un tirano. Si un pequeño grupo domina el poder y gobierna en el interés de su grupo y excluye a los demás, lo que podría ser un sistema aristocrático vuelve a ser una oligarquía. Y un sistema constitucional donde todos participan en la política, si es dirigido por gente que no les interesa respetar las leyes, y generalmente son los pobres, que son la mayoría, y ellos buscan expropiar la propiedad de los ricos, entonces lo que puede ser un sistema constitucional y democrático vuelve a ser el mando de la turba, ¿no? Una mob rule en inglés. Lo interesante de estos 3 tipos de régimen es que, de la distinción que hace Aristóteles, es que está enfatizando si los líderes tienen el interés común o el bien común. Si ellos buscan el bien común, no solamente su propio interés. Ahora, lo interesante es que esta clasificación de regímenes fue vigente hasta que en el siglo más o menos XVII y XVIII, varios autores liberales en el siglo de luces, en la época de la Ilustración, empezaron a hablar de otro sistema de gobierno que no fue parte de lo que Aristóteles imaginaba. Y su sistema de gobierno fue gobierno representativo. Y lo importante aquí es que esto fue entendido como una alternativa no solamente a la monarquía y la aristocracia, sino también a la democracia. Madison de ninguna manera creyó en la democracia, tampoco Montesquieu, tampoco Guizot. Los grandes pensadores liberales de esa época tenían muy claro que la democracia no funcionaba. Y basta mirar lo que pasó en la época greco-romana para entender que no puede funcionar. Lo que sí puede funcionar, según ellos, es un sistema donde el pueblo no es un sistema de autogobierno de los pueblos, sino un sistema en lo cual los ciudadanos eligieron quienes los iban a gobernar. Esto es gobierno representativo, no es democracia. Es elegir un élite que se supone es un élite ilustrada, se supone que es un élite que tiene el bien común en el centro de sus preocupaciones. Los representantes iban a ser no gente común y corriente como nosotros, sino gente excepcionalmente ilustrada. Y iban a gobernar por el bien común. Esto fue la visión. Ahora, lo que ha pasado en los últimos 150 años es que este sistema de gobierno representativo se ha democratizado. Y se ha democratizado a través de la expansión del sufragio, a través de la extensión de derechos y libertades civiles, políticos y sociales, y la construcción a través de estados cada vez más fuertes en la provisión de bienes comunes, como la educación, como la salud, como pensiones, políticas que permiten que la ciudadanía en general
tenga las capacidades de incidir en la política. Entonces, estos son cambios que han democratizado el gobierno representativo. Esto es muy diferente de la visión que tenía Aristóteles. Él pensaba que mezclar distintos tipos de constitución podría llegar al bien común. Nosotros no pensamos de esa forma. Nosotros lo que pensamos es que tenemos gobiernos representativos y la mejor forma de asegurar que son democráticos es defendiendo los intereses y derechos de todos los ciudadanos. Bueno, es importante tomar eso en cuenta cuando hablamos de oligarquía en el contexto latinoamericano. Entonces, ahora en la tercera parte de esta charla quiero hablar de cómo se ha entendido la oligarquía en el contexto latinoamericano. Y yo creo que si hablamos con casi cualquier investigador hoy en día y le decimos oligarquía, lo que van a imaginar es el siglo XIX, el principio del siglo XX. Esa es la época clásica del Estado oligárquico. Y he tomado unas frases de un libro conocido en la política comparada de David y Ruth Collier sobre Shaping the Political Arena, que me parece útil para discutir. Entonces dicen, la idea del Estado oligárquico fue una caracterización del Estado durante aproximadamente el fin del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando en la mayoría de los países el Estado estableció relativa estabilidad política, lo cual facilitó la expansión masiva de exportaciones y crecimiento de nuevos sectores más dinámicos de la oligarquía o la élite exportadora. La adjectiva oligárquico también refiere al control directo sobre procesos políticos reflejados en prácticas como sufragio limitado, fraude electoral generalizado y en ciertos casos mando dictatorial, los cuales fueron características comunes de gobiernos en ese periodo. Entonces, son estados que buscan el bien de este pequeño y reducido grupo, que son los que realmente son los ciudadanos, no todos los demás. Bueno, no es sorprendente, entonces, que surge el populismo como reacción a este tipo de Estado. El populismo es una identidad colectiva que se forma en reacción a la exclusión política. Entonces, lo que yo quisiera plantear es que podemos tomar una lección de la literatura sobre populismo y aplicarlo a la discusión sobre oligarquía. Hace unos años, un destacado autor, Ken Roberts, hizo un artículo sobre Perú en la revista World Politics, donde definió el populismo de una manera un poco distinta de lo que era común. Cuando hablamos de populismo hasta los años 90, la idea siempre era Aya de la Torre, Vargas, Perón, Cárdenas. Pensamos en estos grandes líderes y pensamos en la época de la promoción de industrialización por sustitución de exportaciones, pensamos en proyectos nacionales, pensamos en gobiernos con una vocación tercermundista, ¿no? Pensamos en una época específica. Y Ken lo que dijo era, si tomamos esa idea de populismo y lo sacamos de este contexto socioeconómico, podemos encontrar características como liderazgo personalista, como coaliciones multiclasistas, siempre con los sectores populares, movilización desde arriba, pasando por encima de instituciones representativas, con una ideología anti-élite, que generalmente busca alguna forma de redistribución o por lo menos clientelismo. Y esta idea reducida de populismo, que ya no tiene nada que ver con el contexto socioeconómico de los años 30, 40, se puede aplicar perfectamente al populismo de hoy en día, de Carlos Menem, de Alberto Fujimori, de Carlos Salinas, y por supuesto de Chávez, de Correa, de Evo
o de otros gobiernos recientes. O sea, el populismo no tiene que ver necesariamente con una época específica o con un proyecto político de la izquierda o de nacionalista o popular. Puede ser perfectamente neoliberal. Entonces, yo lo que me pregunto es si podemos hacer un poco lo mismo con la idea de oligarquía. Si sacamos de la definición que acabo de poner de Collier y Collier y tomamos la esencia de oligarquía sin situarlo en el contexto del siglo XIX o principios del siglo XX, lo que estamos discutiendo son líderes pudientes que funcionan a través de redes formales e informales que excluyen los sectores populares, que ni conviene, ni le interesa, ni requiere la representación democrática, aunque a veces lo busca, y que tiene un discurso de libre comercio, de libre de mercado, que busca proteger sus propiedades, sus intereses y sus privilegios. Si entendemos esto por oligarquía, entonces me parece que es perfectamente razonable presumir de que hoy en día puede haber regímenes políticos con rasgos oligárquicos. Entonces, ¿qué rasgos específicos tendría oligarquía hoy en día? En un país como Perú, o Brasil, o México, otros países de América Latina, incluso más allá, en un país como Canadá y en otras partes. Yo lo que quisiera decir es que la idea de oligarquía hoy en día tiene tres características específicas. Hoy en día, cuando yo hablo de oligarquía, básicamente estoy hablando de dos cosas. Un grupo, obviamente un grupo pudiente, un grupo de actores con mucho dinero, con mucha propiedad, ¿no? No voy a hablar mucho sobre quiénes son y sus características. Tenemos Francisco Durán acá con nosotros, que ha olvidado 100 veces más que yo jamás voy a conocer sobre este tema de los grupos de poder económico en el Perú. Pero más o menos sabemos quiénes son, y el libro último de Paco con John Crabtree te da un excelente diagnóstico de quiénes son los grupos de poder económico en el Perú. Yo me refiero a ellos como el sector oligárquico, si quieres, pero lo que quiero hacer aquí es hablar del tipo de régimen y cómo se maneja el poder dentro del Estado de hoy en día, más que referir a esos grupos específicos, aunque no hay oligarquía sin su presencia. Entonces, cuando hablamos de oligarquía, hoy en día estamos hablando, más que en el siglo pasado, de familias que eran dueños de grandes haciendas, estamos hablando de grupos de poder económico generalmente en grandes corporaciones o conglomerados de corporaciones que tienen mucha propiedad, que han concentrado mucho poder económico, mucho dinero en manos de muy pocos, ¿no? Se refiere a eso, por un lado, que tienen una ideología que evidentemente hoy en día es una ideología neoliberal. Y voy a hablar en un momento sobre qué significa eso. Y que su forma de incidir en la política, su forma de ejercer su influencia y su poder, ya no es como en el siglo XIX, a través de un control directo sobre los instrumentos del Estado, sino la imposición de reglas y incentivos que sirven sus intereses. Permíteme explicar estos últimos puntos. El poder de los grandes grupos de poder económico es básicamente
el poder de establecer las reglas de juego del mercado. Ellos lo que tienen es mucho dinero y lo que quieren es mantener ese dinero y resistir cualquier amenaza a su propiedad y su capacidad de desarrollar su capital. Entonces, para conseguir esto, lo que se requiere más que nada es reglas claras, ¿no? Y establecer las reglas del libre mercado que no se pueden cambiar, no se debe tocar, ¿no? Y por otro lado, lo busca a través de crear un conjunto de incentivos que influye la actuación de todos los actores en la sociedad. Hay un análisis muy bonito del neoliberalismo que lo ha hecho Foucault en sus lecturas en el Colegio de Francia, donde Foucault dice que el neoliberalismo no es como el liberalismo clásico. ¿En qué sentido? El liberalismo clásico fue basado en la idea de que todos nos gustamos participar en mercados, vender y comprar, y la función del Estado era no meterse, establecer, ¿no?, las reglas de juego básicos y dejar a los actores, ¿no?, desarrollar sus actividades libremente, en lo máximo posible. El Estado neoliberal no es esto. Lo que quiere el Estado neoliberal es promover la competencia en todo nivel de la sociedad, en toda actividad. Sea la actividad educación, o sea la salud, o sea las relaciones íntimas en la familia. Es buscar la competencia en toda esfera de la vida. A través de rankings, por ejemplo, incentivos que tienen el fin de promover sobre todo la racionalidad económica. Es buscar promover que todos nosotros en cada momento estamos buscando maximizar nuestra utilidad en un mercado competitivo. Este mercado puede ser el mercado de comprar acceso a la salud, a la educación, a lo que sea. Pero siempre y cuando hay competencia, lo que esto logra es evitar la posibilidad de la construcción de identidades colectivas que proyectan hacia la política con planes que podrían perjudicar los intereses de las grandes corporaciones. Y ojo, el hecho de que buscan la competencia en toda esfera de la sociedad no quiere decir que ellos quieren competencia en sus vidas necesariamente. Está perfectamente de acuerdo con el neoliberalismo, que existen oligopolios, que existen barreras a la competencia, que existen un conjunto de factores que favorecen a sus intereses. Lo importante es que hay competencia que impide la construcción de identidades colectivas que podrían incidir en la política de tal forma que ponen en peligro sus intereses. Entonces, no tiene que ser, por eso digo, no tiene que ser dirigente, coherente o fuerte. Yo no creo que los grupos de poder económico en el Perú tienen que tener un proyecto. No tienen que estar de acuerdo en todo lo que hacen. No tiene que ser ni siquiera políticamente muy fuerte. Lo que tiene que tener es simplemente tener el poder de decir no, el poder del veto, el poder de decir esto no se puede permitir, eso es salir de la hoja de ruta. Esto no puede pasar porque va contra el acuerdo de libre comercio, o va contra el modelo económico, o va contra la Constitución. Hay una serie de llaves y candados que evitan que cualquier actor sale del modelo económico. Es defender el modelo. Dentro de ese modelo, sus intereses están perfectamente defendidos. Entonces, en cambio, para el sector popular, el neoliberalismo perjudica su capacidad de proyección de sus intereses y de construcción de identidades colectivas que permitiría una incidencia en la política
que permitiría una capacidad de representar sus intereses, influir los procesos políticos y lograr legislación y políticas en beneficio de ellos mismos. Yo les voy a dar, y casi termino con esto, yo voy a dar el ejemplo del sector informal. Yo cuando empecé a estudiar el Perú en los años 80, uno de los temas que me interesaba mucho era la informalidad, porque me llamaba la atención, llegando a Perú desde Canadá, que la mitad de... Yo llego aquí para estudiar el movimiento sindical. El APRA, el CGTP, el Partido Comunista y toda la política sobre el sector laboral. Llego y me doy cuenta que estoy olvidando la mitad de la población laboral, que la mitad de la población laboral no estaba representada por esos organismos. Estaba en el sector informal. Y me pareció extraordinario, la mitad de la población. Bueno, y vuelvo a Perú hoy en día, después de 25 años, 30 años. ¿Qué porcentaje de la población está en el sector informal? Después de una década de crecimiento, ¿no? Es casi los 2/3, ¿no? Casi 70%, o sea, más. ¿Cómo puede ser que hay más informales hoy en día que hubo en los años 80? Bueno, De Soto decía que la razón por la informalidad es que hay barreras para acceder a la formalidad. El costo de entrar en el sector formal era muy alto. Entonces la solución, evidentemente, iba a ser bajar los costos de la formalidad. Y entonces iba a poder formalizarse más fácilmente, ¿no es cierto? Pero hoy en día sabemos que casi nadie está en el sector informal hoy en día porque los costos de la formalidad son más altos. Están en el sector informal simplemente porque nadie le requiere al pequeño comerciante, al pequeño negociante que se formaliza. O sea, tú armas una empresa, tú contratas gente, nadie te dice dónde está el contrato laboral, está pagando el seguro social, cuáles son los beneficios. No existe un Estado interesado en eso. Si realmente De Soto quería acabar con la informalidad, entonces es muy claro lo que habrá que hacer. Habrá que insistir, habrá que tener contratos laborales, habrá que invertir en el seguro social, habrá que dar pensiones a todos los obreros de manera universal. Hay un conjunto de políticas, capacitación, educación, hay un conjunto de cosas de inversión social que se podría hacer para formalizar esto. Pero ¿qué dijo Pedro Pablo Kuczynski cuando quería formalizar la economía? Bueno, hay que reducir otra vez los costos, los impuestos en el sector formal. Pero ya va 30 años de estas políticas y en vez de dar resultados, da todo el contrario. Es obvio que la informalidad forma parte del modelo. No es la consecuencia de los costos de la formalidad. Es consecuencia de una política que busca la competencia, la flexibilidad en el mercado laboral en todo sentido. Entonces, esto me parece muy interesante porque pensamos en los costos reales de la informalidad. ¿Cuáles son los costos? A pesar de, bueno, hay evidentemente mala calidad en los servicios, mucho abuso laboral. La otra vez que estuve aquí en el Perú, llego y prendo el televisor y veo un fuego en una galería de Nicolini y hay obreros que están gritando en un contenedor que no pueden salir porque lo han puesto llaves y mueren de una forma inimaginable. Y esto es un costo de la informalidad. Hay un conjunto de costos muy graves. Pero uno de los costos que no se ha mencionado suficiente, a mi juicio, es el costo de la representación. O sea, ¿cómo vas a representar y proyectar los intereses de un mercado laboral tan flexibilizado, tan informalizado? ¿Cómo vas a proyectar sus intereses hacia la política para conseguir el tipo de política que realmente podría resultar en una formalización de la economía?
Entonces, yo creo que estos son los dos caras del modelo. Bueno, para terminar. La idea básica aquí es, yo sí creo que la idea de oligarquía sigue siendo vigente. Y ojo, puede coexistir con la democracia. El argumento no es que no hay democracia en Perú o en Canadá, porque estos mismos argumentos se pueden aplicar con matices en Canadá también, o en Brasil o en México. Nuestros países son democráticos en general. Pero hay tendencias oligárquicas dentro de nuestros sistemas democráticos que son producto de la debilidad de representación o crisis de representación, falta de Estado de Derecho, falta de Estado que proviene de bienes públicos. La forma de la oligarquía hoy en día, o de las tendencias oligárquicas de nuestra política, es neoliberal. Y evidentemente, para superar esto y para enfrentarnos al reto del populismo, la solución es promover ciudadanía activa, mejor representación y un Estado de Derecho. Entonces, para volver al tema inicial, mucha gente está diciendo que el gran reto a la democracia, si la democracia está en crisis en América Latina y en el mundo, es por el populismo. Mira Hungría, mira Polonia, mira Estados Unidos, mira las Filipinas, Turquía, Rusia. Y desde esa visión, todos los retos son populistas. Hay populistas por todas partes. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no creo, por ejemplo, que Trump es populista. No me parece que es populista. Pero más importante es que el populismo refleja algo más profundo y más serio y más preocupante. Y esta es la tendencia oligárquica dentro de sistemas democráticos cuando se debilita los mecanismos de representación, cuando no se promueve la ciudadanía y cuando no hay Estado de Derecho democrático. Bueno, lo dejo ahí. Muchas gracias, Max, por las reflexiones tan incitantes y retadoras que has compartido. A continuación vamos, como lo expliqué al inicio de la sesión, a oír comentarios a lo que hemos oído, y en primer lugar vamos a oír los comentarios de la profesora Carmen Ilizarbe. La profesora Ilizarbe es doctora en política y magíster en ciencia política por the New School for Social Research de Nueva York. Es licenciada en antropología y diplomada en estudios de género por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su especialización es en teoría política, dentro de ello teoría de la democracia, cultura política, ideología, ciudadanía, sociedad civil y esfera pública, y sus investigaciones y publicaciones recientes son sobre movimientos y conflictos sociales, recomposición política, imaginarios y memoria después del conflicto armado interno en el Perú, y diálogo e interculturalidad en el diseño e implementación de políticas públicas en el Perú. Actualmente es directora ejecutiva del Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas, CICEPA. Carmen, 15 minutos para tus comentarios. Muchas gracias por la invitación a comentar este magnífico trabajo de Max. Yo quisiera empezar mis comentarios recapitulando lo que ha sido el último medio año para nosotros aquí en el Perú. Es un momento particular que creo que conviene repasar. Entre noviembre del 2017 y abril de este año, el país parecía montado en una montaña rusa que corría el riesgo de descarrilarse. La sensación de caída libre, de náuseas y la velocidad desbocada con la que todo ocurría indicaban que estábamos ante un momento extraordinario, revelador. En realidad, la elección de Pedro Pablo Kuczynski había sido ya una señal de que habíamos alcanzado un límite con la elección de este presidente y este Congreso, es decir, cuando se hizo evidente que el proceso electoral había dejado de ofrecer la posibilidad de la alternancia. Aunque para algunos las 4 elecciones representaban un hito histórico,
En realidad, muchas y muchos sentimos que no había nada que celebrar. 4 procesos electorales que no permiten elegir alternativas sustantivamente diferentes, que nos fuerzan siempre a elegir el mal menor, que no es nunca un mal pequeño, que son cada vez más opacos y parcializados, en los que la fuerza del dinero mal habido y las mafias se hacen sentir, y que han ido incrementando hasta alcanzar mayoría, sumados todos, los votos en blanco, viciados y el ausentismo, era una clara señal de que no avanzábamos en la democratización del país, sino todo lo contrario. El último proceso electoral se definió en una lucha por la resistencia en las calles, 17 años después de una lucha similar contra el gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Ciertamente se impidió la victoria completa del fujimorismo con el ímpetu de la ciudadanía movilizada en las calles, pero hemos sido obligados a reconocer que han asumido ya buena parte del gobierno, alterando mafiosamente desde el Congreso incluso lo que hasta hace unos pocos años parecía en el Perú imposible, la preeminencia del presidencialismo. En el mejor de los casos tenemos ahora un gobierno bicéfalo, un monstruo de 2 cabezas. En el peor, un títere en la presidencia otra vez. Aunque todo ocurrió en menos de 2 años, el hundimiento del gobierno de Kuczynski fue lento y doloroso, pues el tiempo del sufrimiento y la angustia siempre parece más largo, y en esa muerte progresiva constatamos la levedad insoportable de nuestras instituciones y leyes y la angurria inacabable y cínica de quienes llegan al poder para hacer negocios millonarios, contactos, carrera, caja, nombre o cualquier otra cosa menos política democrática, es decir, gobierno para la gente y con la gente. Nuestra política y nuestras instituciones marketizadas, convertidas en un gran mercado libre sin reglas de juego, aparecieron así de manera transparente en imágenes que nos sorprendieron y no nos sorprendieron, porque ya sabíamos que era así, pero siempre es diferente verlo. No habíamos vuelto al 2000, pues ya no hay vuelta al pasado, pero las similitudes obligaban a invocar al Marx del 18 de Brumario, de Luis Bonaparte. La historia se repite 2 veces, la primera vez como tragedia y la segunda como farsa. En realidad no habíamos ido hacia atrás, habíamos descendido más. ¿Qué falló en nuestra democracia? La pregunta urgente proviene de constatar que estamos otra vez ante un punto de inflexión que reclama acciones, pero también pensamiento analítico, crítico y explicativo. La presentación de Max Cameron aborda la pregunta central de este 14º Encuentro de Derechos Humanos, la pregunta por la crisis, la falla, el colapso de nuestra democracia, y nos reta a pensar el más reciente intento por afirmarla en el Perú. Quiero en esta breve presentación hacer 3 comentarios y algunas preguntas para continuar la conversación con él y con ustedes. En primer lugar, quiero decir que me parece muy importante y necesario adoptar una perspectiva de largo plazo. En el paper, en la ponencia que hemos podido leer Félix y yo, Max repasa la historia del país enfocándose en las dimensiones social y económica, y no solo en la que se refiere al ámbito de la política, para defender la tesis de que en nuestra historia se aprecia la continuidad antes que la ruptura del Estado oligárquico. Este es un esfuerzo importante y debo decir raro en el campo de la ciencia política, pues solemos estar muy centrados en el presente, desde una perspectiva excesivamente coyuntural, apoyada además en la inmediatez y el exceso de circulación de información que limitan nuestra capacidad crítica. Además, esta mirada de largo plazo, que pone a dialogar el campo de las instituciones políticas con el terreno social y de la economía, cuestiona implícitamente la idea de la autonomía de la política, para proponer un análisis integrado de la realidad social que nos permita recuperar perspectiva. La política es aquí interdependiente de la dimensión social y económica, y yo añadiría que también de la dimensión cultural, poco explorada en su trabajo. Para defender la tesis de la continuidad del Estado oligárquico, Max Cameron argumenta que desde el inicio de la República, con una fuerte herencia colonial, tendríamos una sociedad estratificada, no igualitaria, con grupos de élite que concentran recursos económicos y humanos y poder político o fuerte capacidad de influir en el poder político. Con el cambio en los sistemas productivos, es decir, el paso de una sociedad más bien agraria a una parcialmente industrializada y luego a una neoliberal articulada al mercado financiero global, los grupos corporativos de élite habrían ido cambiando y hasta cierto punto modernizándose, pero no habrían perdido poder.
a pesar de los embates de los sectores populares, que habrían desarrollado sus propios procesos históricos de articulación como sujetos políticos que disputan con las élites oligárquicas derechos fundamentales, lo que él llama la cuestión social, e incluso cuotas de poder. Esta sugerente lectura de nuestra historia me hace extrañar en el texto el clásico concepto marxista de clase social. Y quisiera preguntarle entonces a Max si no es preciso pensar a la oligarquía como una clase social cuyo antagonistas son los sectores populares o los pobres o los desposeídos, los desenfranquiciados, para mencionar algunos términos con los que denominamos a los excluidos del poder en la actualidad. ¿Será que el concepto de clase y de lucha de clases pueden aportar a esta discusión? En segundo lugar, se plantea también que la democracia no puede darse por sentada, que el funcionamiento aparente de las instituciones y el cumplimiento de sus procedimientos básicos no son suficientes para la institucionalización de un sistema que en el fondo es más bien vulnerable y precario, y que quizás, añado, debe pensarse como un proceso de larga duración en su construcción e institucionalización. La dificultad de construir la democracia sería patente en el caso del Perú, donde la continuidad de la oligarquía nos haría pensar que la democracia ha sido hasta ahora un espejismo, quizás una arremetida o una intentona que no ha logrado arraigo, que ha sido más bien la excepción y no la constante, o que lo que ha habido en nuestra historia son incursiones democratizadoras, como decía Sinesio López. Pero la precariedad y la vulnerabilidad de la democracia no es solo visible en el Perú, sino también en países con tradiciones democráticas importantes y hegemónicas, como los Estados Unidos de América. Cornelius Castoriadis y Hannah Arendt discutieron la dimensión trágica y agónica de la democracia, nunca garantizada ni instituida en roca, siempre dependiendo de la fuerza movilizadora del demos. Y aquí es clave que Max Cameron plantee entender la política no solo en su dimensión institucional, la que nos hace poner atención a las leyes, los diseños institucionales o los sistemas electorales, sino también a la praxis y específicamente a la forma de gobernar. Nos dice desde el inicio con Aristóteles que el gobierno virtuoso es el gobierno que busca el interés común y que tiene la sabiduría práctica para hacerlo efectivo. Esta es, sin embargo, una forma distinta de pensar y entender la democracia, una que se aleja de las definiciones mínimas, de los requisitos necesarios y de las condiciones básicas tan discutidas en la teoría política contemporánea. Las preguntas que Max retoma de Aristóteles, pero que también formulara en su momento Robert Dahl, ¿quién gobierna y para quién?, son fundamentales, pero dado su diagnóstico sobre las bases desiguales y excluyentes tan arraigadas en la sociedad peruana, nos obliga a preguntar no solo cómo funciona el gobierno, sino también qué concepto de democracia es más útil hoy, qué tipo de democracia podemos y necesitamos construir hoy. En tercer lugar, y vinculado a lo anterior, se plantea un cuestionamiento a una díada conceptual que solemos dar por sentada, la de la democracia liberal. Se afirma que el liberalismo podría haber terminado siendo cómplice de la oligarquía, debido a la debilidad de las instituciones democráticas y democratizadoras, que afirmaran con mayor fuerza los derechos de todos y no solo los privilegios de las élites, y que se hicieran cargo seriamente de construir no solo la igualdad nominal y política, sino las bases que la sostienen. En otras palabras, una ciudadanía multidimensional y no solo política, con las capacidades suficientes para organizarse en el terreno social y político y participar en el ejercicio del poder y el gobierno a través de los canales de mediación. Esta tesis alcanza su máxima expresión en la caracterización del Perú como una oligarquía neoliberal, en un contexto en el que el neoliberalismo se ha instituido como un régimen en el sentido fuerte del término, institucional y normativamente en la Constitución del 93, instaurando la economía de mercado como el régimen económico, estructuralmente a través de la reforma silenciosa del Estado peruano para poder ser funcional al desarrollo neoliberal, e incluso moralmente, teniendo la competitividad, el crecimiento económico perpetuo y el emprendedurismo como mandatos sociales inescapables. La idea de libertad habría perdido por completo su anclaje en el terreno político y se habría traducido puramente al sentido economicista de la acumulación por la acumulación, eclipsando por completo la idea de igualdad. Asimismo, las ideas de fraternidad y del bien común habrían sido eclipsadas por dinámicas atomistas, asentadas en un individualismo radical. Quiero entonces preguntarle a Max, en este panorama que parece desolador, ¿cómo recuperar las ideas de libertad e igualdad?
¿Qué democracia es posible construir en este contexto? Si el problema fundamental tiene que ver con que se ha bloqueado sistemáticamente la entrada de los sectores populares al poder, ¿por qué seguir insistiendo en el modelo de la democracia representativa que precisamente ha facilitado la persistencia de las élites en el poder? Estas son algunas de las preguntas que quería formular y comentarios para continuar conversando. Gracias. Muchas gracias por los comentarios, Carmen. Ahora me toca el turno de hacer también algunas cuantas reflexiones. ¿Qué son eso? Reflexiones provocadas por lo que ha compartido con nosotros el profesor Cameron. Don José de la Riva Agüero, que como saben todos ustedes fue nuestro benefactor, a quien debemos este hermoso campus, y que fue un oligarca auténtico, no en el sentido más elástico que ha traído Marx, llegó a hablar de la democracia usando el término oclocracia, que significa algo así como el gobierno de la basura. Él lo decía desde luego desde una posición que se había vuelto fuertemente elitista en los años últimos de su vida, y desde luego lo decía desde una forma de pensamiento aguerridamente oligárquica. Cuando hoy cualquiera de ustedes prende la televisión o oye en la radio algún fragmento de una sesión del Congreso de estos congresistas y oye a esta gente que seguramente es incapaz de mencionar 5 libros importantes sobre el Perú o de hilvanar un discurso de 1 minuto con una sintaxis más o menos aceptable, tendría que pensar que la profecía de Ribagüero se está cumpliendo. Parece, en efecto, el gobierno de la basura. Pero entonces, si es que eso es una impresión aceptable, como lo sugieren las sonrisas de ustedes, uno tendría que preguntarse dónde está la oligarquía, de la cual nos ha estado hablando el profesor Cameron. Por lo menos en el Congreso no está, o no hay nada que se le parezca. Y lo digo no tanto por distanciarme del dispositivo conceptual que ha traído Marx, sino más bien porque creo que es una reflexión sumamente desafiante, sumamente rica, retadora, precisamente porque somete a desafío a nuestras intuiciones. Nuestras intuiciones nos dicen que es improbable hablar de algo así como un poder oligárquico en el Perú de hoy, pero creo que lo que hemos oído merece ser considerado desde ese punto de vista, es decir, ¿qué nos lleva a decir sobre el Perú de hoy y el poder en el Perú de hoy esta idea de lo oligárquico? Y yo creo que nos lleva a decir mucho, sobre todo desde dos puntos de vista o 2 temas que nos hemos olvidado de discutir en el Perú últimamente. Y quiero referirme entonces a esos 2 como una forma de aprovechar lo que hemos oído en la conferencia magistral. El primer tema es, del que nos hemos olvidado de hablar hace un tiempo, es el de la trama, la contextura o la base o la naturaleza social del poder. A eso se ha referido también en parte Carmen y Lizardo.
Nos hemos acostumbrado mucho últimamente a una doble reducción cuando hablamos de política, y eso está opacando mucho nuestra comprensión de lo que pasa alrededor de nosotros. Una primera reducción es la del régimen político a su expresión institucional, es decir, tendemos a tomar las instituciones, Parlamento, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y demás, como si ellas fueran todo lo que constituye el régimen político. Y lo que no estamos viendo, lo que no estamos conversando, es cómo es que todo ello en realidad es la expresión institucional, diría superficial, no en un sentido derogatorio, simplemente descriptivo, de una base del poder que no estamos sabiendo ubicar, localizar adecuadamente. ¿De qué poder es que son agentes estas autoridades electas o nombradas a las que vemos como conduciendo el régimen político? Esa es una primera reducción. Y una segunda reducción es en efecto la de el poder a el poder político, cuando en realidad la forma como se gobierna una sociedad, las cosas que ocurren en nuestra sociedad, están en enorme medida, desde luego, determinadas por lo que ocurre en el poder político, pero el poder político no es la única dimensión del poder relevante. Yo soy muy admirador, y espero ser que sea el único nombre que cite, de un sociólogo llamado Michael Mann, que tiene un enorme trabajo sobre el poder social, ¿no? El poder político es una, pero solamente una de las dimensiones del poder social. Y nos es necesario entonces recuperar una discusión mucho más detallada del poder que se está expresando institucionalmente de la manera como lo vemos diariamente. Y entonces traer a cuento una discusión acerca de si hay una continuidad o una restauración oligárquica en el país es importante porque nos lleva a pensar en esa contextura o composición del poder. Ahora, decía que esta reflexión de Marx desafía nuestras intuiciones porque cuando uno observa el país, digamos, sin mayor análisis, tomando como cierto lo que tiene enfrente, lo que ve no es una condensación o concentración del poder como sería en un régimen oligárquico del siglo XIX, sino que más bien lo que vemos es un poder, ojo, no digo poder solo político, un poder político y social que se encuentra pulverizado, que se encuentra disperso. Y de eso hablamos siempre, ¿no? El Perú de hoy no es el Perú de hace 50 años. Velasco le partió el espinazo a la oligarquía y no hemos tenido después de eso una reconstitución del poder condensado como lo había antes. Es cierto, en parte, pero de pronto cuando estamos viendo ese poder así pulverizado, lo que nos está faltando es una visión más de fondo. Es decir, la pregunta es, ¿esa pulverización del poder está acaso gobernada en un estrato más profundo por algún poder más condensado que sería este poder oligárquico del que habla Marx? Y es contraintuitivo, es difícil de entenderlo. Y lo que a mí me ha llevado a pensar, lo que hemos estado oyendo, es que pareciera que, si es que damos por válida la tesis de Marx, que pareciera que en el Perú hay un núcleo de poder oligárquico, si es que lo hay, que organiza al país institucionalmente en su provecho y que deja al resto del país en una suerte de estado de naturaleza a los Hobbes, donde cada quien lucha por su vida. Entonces, esa vieja tesis de los dos Perúes se restaura, pero de otra forma.
hay un Perú organizado institucionalmente para el provecho de cierta oligarquía que tiene que ver entonces con la organización neoliberal de la economía, y hay todos los demás que, insisto, vivimos en una suerte de estado de naturaleza, ¿no? Insisto, cada quien luchando por su vida. Y dentro de eso comienza a aparecer, y espero tener tiempo para mencionarlo, toda esta idea del emprendedurismo, ¿no es verdad?, como la meta social más valiosa que podemos concebir, que en buena cuenta no es otra cosa que esa, run for your life, ¿no? Lucha por tu vida y arrasa lo que tengas enfrente, porque no hay institución a la que te puedas acoger. Entonces, ahí me parece que hay algo importante que pensar. Y sin embargo sigo sin ver a la oligarquía, Max. No la encuentro, no la veo. Y entonces, también, así como Carmen ha planteado algunas preguntas, yo me pregunto si es que, de pronto, no es que tengamos que hablar de una oligarquía en el sentido de un grupo conglomerado social ubicable, sino más bien de una cierta estructura oligárquica del poder, o de pronto de un principio oligárquico de organización del poder, en el que quien sea el oligarca no es tan importante como lo es la forma en que se está organizando el poder en el país. Y ahí en realidad aprovecho para decir algo que he dicho en otros contextos y que me parece que podría conversar bien con la idea. Y no es posible asociar la idea de lo oligárquico con la idea de lo plutocrático. Yo tengo la tentación de definir la organización social peruana más como una plutocracia, que otra vez, y es bien importante aquí lo que señala Max, eso no significa que no haya una democracia, la hay, solo que esa democracia responde a un principio de organización que yo creo que es plutocrático, no en el sentido únicamente de que todo está organizado para que una capa de plutócratas obtengan toda la renta social, sino en el sentido, y aquí me auno al reclamo sobre lo cultural que hacía Carmen, sino en un sentido más simbólico, cultural, de imágenes, es decir, un país en el cual la imaginación de la gente aparece dominada, los ideales de la gente aparecen dominados por el culto del dinero, ¿no? Y la idea casi legítimamente aceptada de que el que tiene dinero puede hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, no sé si en ese sentido cabe hablar de una base cultural plutocrática en el país y tampoco sé, Max, cómo es que eso conversaría con tu idea de del retorno de lo oligárquico. Y ahí es donde cabría, pero ya no lo voy a hacer el comentario sobre esa idea del emprendedurismo, por ejemplo, como el horizonte de las expectativas en la sociedad peruana actual, ¿no? Acá tenía otra cosa, pero esto lo voy a dejar. Y decía que había una segunda cuestión que nos da a pensar la ponencia que hemos oído, y eso ha estado muy presente, que es el problema de la representación política, ¿no? El problema de la representación política, o diríamos el problema de la colapsada representación o representatividad política en el país. ¿Quién se siente realmente representado por algunas de las instituciones que se supone que cumplen ese papel? Y aquí también yo encontraba un desafío a nuestras intuiciones, por lo siguiente. Cuando uno piensa en un régimen oligárquico, piensa en un orden social, ¿no? La oligarquía, esas del siglo XIX, son un orden social muy bien constituido, que en cuanto a su expresión política son órdenes sociales
cerrados, es decir, las oligarquías mantienen sistemas políticos cerrados, donde no se puede entrar a competir, ¿no? De competitividad limitada, por lo tanto. Pero lo que nosotros tenemos en el Perú desde hace años, para nuestro mal, es una estructura o algo así de representatividad o de aspiración a representatividad también pulverizada y dispersa. Es decir, la oferta electoral es jeroglífica. Casi uno tiene la idea de que cualquiera puede competir y de hecho tenemos ¿cómo decirlo?, un folclore político en el cual alguien puede postular a ser alcalde siendo que 2 años antes jamás se le había ocurrido postular a nada, ¿no? Entonces, ahí hay una paradoja, ¿no? que es la siguiente. ¿Cómo es que tenemos al menos un sistema de oferta de representación política tan abierto y al mismo tiempo una representatividad política tan esquelética? La paradoja es esta, que a diferencia de las oligarquías, pero encontrándonos con eso al final, lo que tenemos es un sistema de oferta política tan abierto que al final la representatividad se ha vuelto imposible, ¿no? Es una especie de crisis de crecimiento. Pero ahí hay 2 posibilidades, es decir, puedo dejarlo ahí simplemente para decir que, por lo tanto, tenemos el mismo resultado que describía Marx, pero no por el factor oligárquico, o puedo tomar otro camino que reclamaría de pronto una reflexión más leal al razonamiento, que sería la pregunta acerca de cómo es que desde este orden oligárquico neoliberal que ha promovido la competencia en toda dimensión de la vida social y que ha promovido además el ideal de la rentabilidad como el ideal supremo y que por lo tanto ha eliminado la noción de servicio público como una noción válida. ¿Cómo es que, insisto, desde ese régimen en efecto se ha ido produciendo este sistema de oferta electoral que precisamente por ser tan variado se vuelve incapaz de representar nada? Y creo que entonces ahí hay también preguntas, o más que preguntas, pistas de reflexión que vienen sugeridas por lo que hemos oído y por lo cual otra vez, Max, agradezco tu conferencia. Bien, entonces lo que tenemos ahora en el programa es una reacción del profesor Cameron a lo que hemos intentado hilvanar Carmen y yo, y después vamos a tener ya están las preguntas, y después también se va a contestar algunas preguntas del público. Por favor, Max, el tiempo que consideres prudente. Muchas gracias. Gracias, y gracias, bueno, a los 2 comentaristas por valiosísimos comentarios y también a todos ustedes por las preguntas, que obviamente no voy a tener tiempo de pasar uno por uno por todas las preguntas, pero voy a tratar de incorporarlos en lo máximo que puedo en responder a los comentaristas también. Hay preguntas acerca de corrupción, narcotráfico, fuerzas armadas, cultura, informalidad, Trump, oligarquías de izquierda, populismo de Vizcarra, o sea, muchas cosas. A ver si va a ser muy difícil contestarlos a todos, pero yo pensé que de repente lo mejor que podría hacer es empezar con una reflexión que va un poco a la pregunta de Carmen, ¿no? De qué democracia, qué concepto de democracia es más útil, qué queremos entender por democracia o qué debemos entender por democracia. Acabo de tener la oportunidad de pasar una semana en Suecia y Finlandia
conversando con colegas acerca de lo que ellos llaman el modelo nórdico de la democracia y que están preocupados que se puede perder. ¿Qué cosa es el modelo nórdico? Yo le hice la pregunta a uno de mis colegas y me dijo, es la construcción de un mundo común. Para nosotros la democracia es la forma de construir un mundo común. Me pareció muy genial esa idea, ¿no? La idea de que es a través de hacer la política en un régimen democrático que logramos la construcción de una sociedad en la cual podemos reconocernos entre nosotros. Y me llamó un poco la atención a una idea de Guillermo O'Donnell que para mí es básico, ¿no? Que él hablaba de la apuesta institucionalizada, que es la fundación de la democracia. La apuesta institucionalizada es una apuesta entre ciudadanos. Yo, como ciudadano, siento que tengo derechos y insisto que tú me reconoces mis derechos. Y a cambio de esto, yo reconozco que ustedes también tienen los mismos derechos. Y a partir de esto podemos construir la idea de que tenemos en común esta esfera política de construcción, de consensos, de conflictos también, ¿no? O sea, O'Donnell tenía una visión bastante hobbesiana, ¿no?, de la política. Él tenía la intuición de que la democracia muchas veces ocurre porque la gente cansa de estar matándose entre ellos. Y se establece un acuerdo mínimo, mediocre, de que, bueno, vamos a dejar de procesar nuestras diferencias con balas y sentarnos y a ponernos de acuerdo en algunas reglas básicas. Para él la idea de derechos de ciudadanos era clave. Para otros autores como Adam Jaworski, la idea de intereses es más importante, que tenemos el interés en común, ¿no? Puede ser por el miedo de una muerte violenta que nos impulsa a llegar a entender que es mejor vivir bajo un sistema democrático que cualquier otro sistema. Yo creo que esa combinación de intereses y derechos puede generar las instituciones democráticas, pero lo que nos lleva a realmente cabalmente practicar la democracia va más allá de intereses y derechos, va a la posibilidad de construcción de bienes comunes. Tú puedes decir, bueno, esa idea de una sociedad en la cual todos aportamos y todos beneficiamos y todos reconocemos al otro como un ciudadano igual que yo, es posible en un país nórdico, pero ¿qué tal un país como Perú? Bueno, una cosa que discuto un poco en el trabajo que han visto Carmen y Félix es el caso de Costa Rica, que evidentemente también hay que reconocer que es un país pequeño, bastante homogéneo. Pero lo interesante de Costa Rica es que en el crisis de los años 30, cuando bajó los precios de café, la oligarquía cafetalera estableció un pacto con los pequeños productores de café. Un pacto cafetalero que permitió establecer precios mínimos para que todos podrían sobrevivir ese proceso. Luego empezó a aplicar políticas socialdemócratas como pensiones, seguro social, expansión de sufragio, inversión en educación, infraestructura de comunicación, que hasta hoy, ahora es un país que está en proceso de crear una economía que ya no depende del petróleo. Y tuvo un pequeño conflicto violento, pero a partir del 49 ha tenido un régimen democrático constante, ¿no? Entonces, yo creo que sí es posible imaginar, incluso en sociedades no tan ricas y más desiguales que los países nórdicos, que esta idea de la democracia tiene alguna vigencia. Entonces, por eso trato en el trabajo de poner énfasis en eso. Si pienso en los temas que ustedes han planteado desde la aula, obviamente corrupción, narcotráfico son muy nefastos para la democracia. No hay
forma perjudican a la confianza que tenemos en las instituciones y son contrarios a la idea de la construcción de un bien común. Van justo en contra de esto. Cuando un congresista roba, ¿no? Yo estoy escuchando los audios Mamani, los videos Mamani, las barbaridades que dicen, obviamente eso genera una sensación de que no hay un bien común que esa gente tiene en mente, que la institución que debe representar a todos los peruanos está representando sus propios intereses. Esto es una corrupción de la institución, porque ¿cuál es el fin de la institución? El fin de la institución es la legislación por el bien público. Y si no lo están haciendo, no están cumpliendo el labor de congresista. El fin intrínseco de la institución lo están corrompiendo. En las Fuerzas Armadas, y yo creo que las Fuerzas Armadas son una institución esencial en cualquier país democrático. Evidentemente hay que defender las fronteras y hay que mantener el orden. Pero hay formas de ejercer la coerción que va en contra del fin de esta institución, igual el periodismo, ¿no? Incluso, yo tengo un proyecto sobre este tema, cualquier profesión, sea ser abogado, doctor, maestro, cualquier profesión siempre tiene como fin un bien público, ¿no? Para el doctor es la salud, para el médico, para el maestro es la educación, para el periodista es informar al público. No hay profesión que no tiene como intrínseco en la actividad un bien común. Entonces, cuando hablo de bien común, puede parecer algo muy idealista o algo muy abstracto, pero en realidad ustedes lo comprenden perfectamente. Son cosas muy concretas en cualquier actividad que tiene este aspecto social, ¿no? O sea, y ustedes como estudiantes, muchos de ustedes son estudiantes, y a mí me llama la atención de que por más que los estudiantes ya no quieren entrar en política, ven la política como algo muy, muy sucia, sin embargo la vocación de servir a la sociedad es bastante fuerte entre los estudiantes. Yo creo que es algo que hay que cultivar en las escuelas y las universidades. Y la idea de que ustedes vienen acá para tener una formación que les permite acceder a una profesión, no simplemente para enriquecerse. Obviamente, espero que ustedes que están estudiando en la Católica tengan buenas chambas con buenos ingresos. Pero no creo que eso es todo, ¿no es cierto? Ustedes no quieren trabajo simplemente para tener buenos ingresos. Quieren servir a su sociedad, quieren construir patria, quieren, si van a estudiar leyes, van a servir a la justicia, si van a estudiar medicina, van a curar a los enfermos. Esto es lo que nos motiva como seres humanos. Y yo creo que Marx entendió eso. Entonces yo le pondría la pregunta en relación a Marx es, ¿qué cosa dije yo que Marx no hubiera aceptado? Y yo no creo que, por lo menos el joven Marx, yo creo que estaría bastante de acuerdo con mucho de lo que estoy diciendo, porque el joven Marx, yo creo que sí, su gran preocupación en términos de la lucha de clases es que la clase dirigente maneja el Estado de acuerdo con sus propios intereses, y él desconfiaba en la posibilidad de una democracia burguesa de que iba a gobernar en el bien común. No era posible dentro del capitalismo, había que transformar el capitalismo para llegar a una sociedad en la cual realmente podríamos construir bienes públicos. Puede ser que tiene razón, pero aunque se tiene razón, eso no cambia el hecho de que vivimos en sociedades capitalistas y vale la pena articular lo que es el bien común. A pesar de que desconfiamos de que los representantes que tenemos tienen claro esto o les importa, pero nuestras sociedades no funcionan, ninguna institución pública funciona sin un concepto bien común bastante claro. Por eso hay que invertir en las instituciones públicas, por eso yo insisto en la importancia. Yo veo en Perú mucha riqueza en manos privadas, esplendor de riqueza privada, y veo los espacios públicos y veo un descuido, un abandono. Y esto sí me parece ese contraste que da bastante pena.
Alguien preguntó sobre si Trump es populista o oligarca. Yo diría que Trump es un etnonacionalista que quiere una sociedad donde los blancos mantienen sus privilegios, no es populista. Yo creo que en términos, si hay algo bueno en la informalidad, esa es una buena pregunta. Eso sí me ha dejado pensando. Porque mi forma de pensar en estas cuestiones es pensar cuál es la actividad y cuál es su fin. Entonces, yo veo la informalidad. ¿Cuál es el fin de la informalidad? Desde el Estado, yo creo que el fin es flexibilización del mercado laboral y eficiencia. ¿Eficiencia para qué? Yo no creo que la eficiencia es un bien importante. Eficiencia para lograr algo, ¿no? Tampoco ganar dinero es importante. Ganar dinero no es un buen objeto de cualquier actividad. Tú ganas dinero para poder hacer algo. Por eso yo no entiendo a ricos que no gastan su plata para el beneficio de la sociedad. O sea, el gran valor de ser rico, supongo, no soy rico, no sé, pero yo, leyendo a Adam Smith, si tú lees a Adam Smith, dice, el valor de ser rico es que todo el mundo te escucha, te mira, te trata con respeto, así que tú tienes la oportunidad de brindar algo a tu sociedad. Tú puedes contribuir a mejorar tu sociedad. Eso sí me parece maravilloso. Si tienes plata, te dedicas al bien común. Maravilloso. Si no, ¿para qué estás ganando plata? Para más lujos, para tener yates y muchas casas. Bueno, esto me parece eso sí es un espejismo. La ciudadanía, esto no es una vida llena de sentimiento, de significancia. Entonces, ¿cuál es el objeto de la informalidad? Yo sí creo que, supongo, si soy una persona con bajos ingresos, que tengo familia, que no puedo ir a trabajar porque no tengo un nido para mis hijos y necesito ganar un poco más dinero para poner comida en la mesa, trabajo informal en la casa, quizás podría ser algo que yo quería, ¿no? O sea, el fin en este contexto es la sobrevivencia. Claro, si la informalidad es un mecanismo de sobrevivencia, claro, eso es un buen, obvio, eso es un fin importante, ¿no? Pero yo no creo que se promueve la informalidad para promover la sobrevivencia. Se promueve la informalidad para aumentar las rentas para las corporaciones privadas. Populismo, ¿hay oligarquía en Venezuela? Sí, eso es una excelente pregunta. Hay una nueva oligarquía, hay una poliburguesía y hay rasgos de poder oligárquico muy notorios en el caso de Venezuela. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es cómo tú mencionaste, Carmen, un poco de eso de tragedia y farsa, ¿no? La revolución de Bolivia con Evo es muy parecido a la revolución nacional de los años 50. Chávez muy parecido a Acción Democrática en los años 50. Se reproducen mucho estos patrones, ¿no? Chávez rechazaba el punto fijismo como una oligarquía y lo que intentó de construir era otra oligarquía. Obviamente una oligarquía diferente, una oligarquía que incluía a los excluidos y excluía a los antes que estuvieron en el poder. Este es el problema con el populismo y la oligarquía, que son dos caras de la misma moneda. Pero sí es cierto que hay rasgos oligárquicos en Venezuela. Y populismo de Vizcarra, yo dejo eso quizás a otros saben mejor que yo. A mí no me parece, a mí me parece que más bien él está perdiendo la oportunidad que tiene de ser un gobierno sucesor. En América Latina muchas veces hay grandes líderes como Chávez, como Uribe, como Salinas, ¿no? que a veces buscan perpetuarse en el poder y viene el sucesor y el sucesor muchas veces o maneja muy mal las cosas como Dilma o Maduro, o a veces llega y nos sorprende, como Moreno en Ecuador, como Santos en Colombia, como Cedillo en México. A mí me gustaría que Vizcarra sea como ellos, ¿no? Que nos sorprende con una capacidad política mayor de lo que esperamos y que tiene un proyecto diferente de su predecesor y que
busca sobrevivir a través de una especie de contrato social con la población. O sea, anuncia cosas muy claras que va a hacer, entonces la gente lo respalda porque hay la posibilidad de que él consiga algo en su mandato. Pero por lo que estoy leyendo me da la sensación que más bien es todo lo contrario, ¿no? Que no está haciendo eso. Pero no sé. Bueno, creo que eso es todo. Bueno. Muchas gracias. Bien, y entonces con esta intervención del profesor Cameron vamos a concluir esta sesión, no sin agradecerles muy vivamente por su presencia, por su asistencia entusiasta a esta reunión. Nuevamente, gracias Max, gracias Carmen por los comentarios. Y recuerden que el día de mañana continúan todavía las actividades del Encuentro de Derechos Humanos. Buenas noches.